Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Empezamos el episodio número 34, promediando la segunda parte de la temporada número 15 de este ciclo periodístico y político de actualidad latinoamericana, en una coyuntura temporal teñida de los procesos electorales que atraviesan al continente en este mes de octubre, después de la primera vuelta de las regionales en Brasil, con triunfo en Río de Janeiro de un aliado de Lula, el actual alcalde Eduardo Paes, que consiguió la reelección en primera vuelta, mientras que en San Pablo se dio un frenazo al ascenso del ultraderechista Pablo Marcal, que se quedó afuera de la segunda vuelta, que van a disputar el actual alcalde de derecha, Ricardo Núñez, contra el izquierdista del Partido Socialismo y Libertad, Guillermo Boulos, en unas elecciones distritales donde el PT de Lula, en el global, no tuvo tantos buenos resultados, y donde se dio un avance del Partido Liberal de Bolsonaro en muchos de los distritos del interior brasileño. Quedan por definir las autoridades locales de grandes capitales y muchos distritos en el balotaje del 27 de octubre. Y también, el mismo día 27 de octubre, están las presidenciales en Uruguay, con Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del oficialista Partido Nacional a la cabeza de las preferencias, probablemente en una definición que se estire hasta el balotaje del 24 de noviembre, ya que son necesarios el 50% más uno de los votos para ganar en el primer turno. Son elecciones locales, pero que definen y diversifican la relación de fuerzas en el continente entre el campo popular y los sectores reaccionarios, entre las izquierdas y las derechas, entre las políticas de alineación extracontinental y las políticas de unidad regional. Definiciones importantes para el mapa del continente que vamos a ir contando y analizando directamente desde los territorios, como hacemos siempre en este espacio, que también en esta emisión va a tener noticias desde distintos países de nuestra región. Trabajamos, coordinamos e intercambiamos con radios comunitarias, campesinas, universitarias y públicas del sur y del centro de nuestra América para el desarrollo de la información. Mi nombre es Pablo Daniel Obín, en la presentación y en la conducción, con la compañía de Mavi Sosa y Palis Carreira Griot, con los contenidos culturales, y del docente de la educación pública latinoamericana, Juan Francisco Martínez Pería, con la columna de historia. Inicio del recorrido, desplegamos el mapa y empezamos a contar lo que pasa a través de los reportes del movimiento de comunicación comunitaria de nuestro continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. El primer título nos lleva hasta Panamá y une América Latina con Medio Oriente.
Académicos, referentes políticos y de derechos humanos del país centroamericano presentaron un documento de condena al Estado de Israel por las muertes de niños, mujeres, ancianos y pobladores de la Franja de Gaza en los incesantes y nunca suspendidos ataques militares que realiza el gobierno de Netanyahu. El informe con Dana Betsy Batista, periodista de Radio Temblor, desde la capital panameña. A un año de la agresión permanente y brutal del Estado sionista de Israel por tierra, mar y aire contra Palestina, específicamente en la Franja de Gaza, el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, COPASOLPA, llevó a cabo una manifestación en las afueras de la Embajada de Israel. Dicha actividad es parte de una serie de acciones que se desarrollaron en Latinoamérica en solidaridad con Gaza. Palestina lleva resistiendo 76 años y desde octubre del año pasado se ha intensificado la agresión, dejando más de 40.000 personas civiles asesinadas y más de 97.000 heridas, incluyendo niñez, mujeres y de la tercera edad, bajo la excusa de que Israel se está defendiendo del terrorismo de las organizaciones de resistencia palestina. Escuchemos declaraciones de la profesora Ana Yancy Turner, integrante del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina. Sí, en representación del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina expresamos nuestro rechazo y condena absoluta al genocidio que en este momento está perpetrando Israel contra Gaza. Estamos hablando de bombardeos masivos contra la población civil, de que las víctimas, que se calcula que las autoridades de salud de Palestina calculan en más de 40 y tantos mil personas, de esa cantidad el 70% son mujeres, niños y ancianos, lo que demuestra flagrantemente de que las víctimas están siendo fundamentalmente la población civil. Esto viola el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjese que la Corte Internacional de Justicia, así como la Asamblea General de las Naciones Unidas, más recientemente ha señalado que la ocupación israelí contra Palestina es totalmente ilegal. Sin embargo, las grandes potencias siguen financiando el armamentismo israelí, siguen siendo cómplices. En vez de parar la guerra, lo que se ha hecho es seguir siendo cómplices de esta masacre. Bien ha dicho Petro de que si Gaza desaparece la humanidad. El sentido humanitario que tenemos todos y que nos lleva a solidarizarnos con ese humilde y heroico pueblo de Palestina. Arriba Palestina libre. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha declarado que la ocupación de Israel contra Palestina es ilegal y a su vez lo ha declarado responsable de apartheid. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional Contacto Sur. Al carajo. Una crónica de la región. En Guatemala, un caso de corrupción política empresarial que data del anterior gobierno del neoliberal Alejandro Yamatei, que se hace público y sacude a la opinión pública del país centroamericano. Información con nuestros compañeros de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, con el periodista Marco Hernández, directamente con testimonios del caso en el territorio. El caso B410 es el mayor fraude fiscal en la historia de Guatemala. Es el mayor fraude fiscal que hemos sufrido en el último tiempo en el país. Triste ejemplo de las redes de corrupción que montaron gobiernos anteriores y un gran recordatorio al pueblo de Guatemala de una de las principales misiones del gobierno del presidente Arevalo: combatir firmemente la corrupción que ha privado a las guatemaltecas y a los guatemaltecos del buen vivir. El caso B410 es un caso de defraudación tributaria cometido por 410 empresas al estado de Guatemala. El monto total de la defraudación se estima entre los 300 millones y 800 millones de quetzales. Ocurrido esto en tiempos del gobierno de Alejandro Yamatei. El caso fue destapado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT a mediados de agosto de 2024 y este octubre de 2024 diversas autoridades de gobierno, entre ellas el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo,
Maynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dieron a conocer que el caso B410 alcanzó al sistema de salud, específicamente al Hospital General San Juan de Dios. Escuchemos los detalles en voz de ambos funcionarios públicos. Queremos entregar detalles de una nueva línea que implica un fraude directo a este hospital, al Hospital San Juan de Dios, al que muchos usuarios en la capital y de otras partes del país utilizan. Lo que este hospital vive es una consecuencia de una red de defraudación tributaria, un patrón criminal de compras fraudulentas con colusión, fraccionamiento sobre costos y, en definitiva, enriquecerse indebidamente a costa de quitarle la salud a los guatemaltecos. El monto de la defraudación en el referido hospital ascendería a más de 11 millones de quetzales. También fue mencionado por parte del oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública, Maynor Melgar, que incluso se generaron eventos en lugares que no existen dentro del hospital. Marco Hernández informando desde los territorios. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y en Colombia, la noticia es la realización de la COP16 sobre diversidad biológica. La sede es Cali, se extiende del 21 de octubre al 1 de noviembre, cuenta con la presencia de 196 países para debatir políticas en torno a la protección del planeta, basándose especialmente en la biodiversidad, proteger y conservar los ecosistemas y la riqueza biológica de los países, proponer políticas regionales y globales con esa finalidad y replantear la lógica extractivista como único modelo de obtención de riquezas para los estados. El anfitrión es el presidente Gustavo Petro. Lo escuchamos directamente desde Colombia sobre este encuentro de la COP16 por la biodiversidad. La COP16 nos va a decir eso, va a reunir pueblos. Algunos gobernantes lo van a hacer simplemente para entibiar el discurso, la tibieza sobre el cuidado de la naturaleza, desteñir el verde, volverlo amarillento tendiendo a negro. Pero muchísimos pueblos lo que van a buscar es unirse. Y es esa unidad de los pueblos lo único que nos puede salvar. No solo de los pueblos del sur que van a ser los más grandes afectados, como en nuestro país, porque en este reinado del verde que es nuestro país, el país de la belleza surgirá es un desierto. Si en unas décadas no se ha frenado la codicia en el planeta y también en nuestro país. Sacar petróleo de la selva, oro de la selva, extinguir los ríos en la minería ilegal y en la legal, acabar el agua, usada incluso por la misma atmósfera calenturienta que va secando los ríos. Cuando se había visto que se secaba el río Amazonas y al mismo tiempo se inundaba la Guajira. Cuando habíamos visto que pasábamos de catástrofe ambiental en catástrofe ambiental. Este gobierno lleva 2 años de catástrofes ambientales y ya no alcanza el dinero. Y cuando quisimos poner los impuestos sobre el carbón y el petróleo, que era lo lógico, para por lo menos a partir de allí cimentar las posibilidades de adaptarnos a la crisis climática, pues suspendieron la ley. Los defensores del capital fósil que hoy aún tienen el poder en Colombia. No tienen el gobierno, pero tienen el poder. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Pasó la primera vuelta de noticias. Guatemala, Panamá, Colombia. Ahora en Al carajo, la identidad, la historia y la rebelión del continente se expresa a través de las letras. Mavi Sosa lee 100 años de soledad, de García Márquez. Rebeca era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el mecedorcito de madera con que llegó a la casa, muchas veces reforzado y ya desprovisto de brazos.
nadie había descubierto que aún a esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo. Por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño, y había adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando con un grupo de amigas en el corredor de las begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le salaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo, estallaron en el anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. Al carajo. Una crónica de la región. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y abrimos ahora el programa dentro del programa. Al carajo tiene un espacio dedicado a la historia con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la educación pública latinoamericana, historiador, escritor, investigador, que comparte con nosotros aquí desde este lugar para las radios de América Latina que se suman a compartir esta transmisión, miradas a través de los sucesos. Y vamos a retomar ahora algo que tiene que ver con el imperialismo y la colonización sobre nuestro continente y la cuestión dialéctica. ¿Cómo nos nombran? Depende quién toma el poder de la palabra. Está también el poder de la imposición o no sobre los sometidos que buscan esa emancipación. Juan, bienvenido al programa como siempre. ¿Estás de acuerdo con esto de que este espacio es casi como un programa dentro del programa porque vamos a lugares diferentes? Bueno, es una caricia que digas eso, Pablo, te agradezco. Es como siempre una alegría estar en el carajo y bueno, intentando acá aportar una mirada histórica de los problemas acuciantes que tiene esta región. Como vos decías, la idea era abordar un poco el tema de la identidad, ¿no? El tema del nombre. En el programa pasado estuvimos hablando del 12 de octubre, de la conquista de la región y bueno, me pareció importante retomar esto en esta clave identitaria y de la nominación, ¿no? Que como vos señalabas, tiene un peso importante porque los nombres no son arbitrarios, dicen mucho, ¿no? Y cómo te nombrás y quién te nombra, etcétera, etcétera, tiene que ver con relaciones de poder y de procesos de autoafirmación y de negación. En la columna anterior, bueno, estuvimos hablando un poco de la importancia de la conquista de la región y dejamos un poquito picando esto, así que me pareció importante retomarlo. Justamente una de las cuestiones centrales es que cuando vinieron los españoles acá a la región, como es bien sabido, creían que estaban llegando a las Indias, ¿no? Colón se murió, él hizo 4 viajes acá, creyendo que había llegado a las Indias y al tiempo empiezan a darse cuenta que esto no era las Indias, ¿no? Colón creía que Cuba era Japón, él creía de alguna manera que la parte más del norte, o él estaba intentando encontrar como el mar de China. De hecho, también creía que cuando él llega a las costas del Orinoco, cree que eso es el paraíso terrenal y por las dudas no se metió, digamos, ¿no? Hay algo que es muy interesante que la otra vez nos comentamos, que la imagen que tienen los primeros conquistadores y los primeros navegantes al llegar acá es una imagen dual, digamos, de América, ¿no? Por un lado, la imagen que va a predominar es la imagen de la barbarie, el salvajismo, la irracionalidad de los pueblos originarios, pero también había una imagen muy temprana que era la idea del paraíso, de la utopía. Y eso es algo interesante que hoy no lo vamos a charlar, pero que con el tiempo uno lo puede ver de alguna manera en trayectorias posteriores, ¿no? Esta idea de América como un lugar de atraso total, de salvajismo, de barbarie, o también, como la podemos ver Pablo, vos, yo, y espero que mucha parte de la audiencia, como un espacio de emancipación, ¿no? Nosotros lo vemos en la clave utópica, en clave de luchas. Para muchos europeos, incluso Tomás Moro, un filósofo británico que escribió Utopía, digamos, América podía ser un lugar de la utopía porque era un lugar nuevo, incluso también toda la imagen del buen salvaje, ¿no? El propio Bartolomé de las Casas teniendo una imagen muy, muy positiva de los pueblos originarios.
Pero bueno, eso en todo caso lo podemos retomar en otro momento. Pero sí es muy importante esto de que llegan acá, piensan que es las Indias y después se avivan que no eran las Indias, ¿no? Se dan cuenta que no es las Indias y entonces lo que surge ahí es la idea de nuevo mundo, ¿no? Lo que estamos viendo un poco es cómo los nombres van implicando diferentes proyectos, diferentes cosmovisiones y cómo van a ir marcando la historia de nuestra región. Entonces aparece la idea de nuevo mundo contrapuesta a la idea de viejo mundo. Nosotros todavía seguimos hablando de Europa como el viejo mundo, lo cual es ridículo porque todos los continentes tienen la misma historia en términos de desarrollo de la naturaleza. Entonces aparece la idea de nuevo mundo y al poco tiempo, a partir de la figura de Américo Vespucio era un navegante italiano, bastante chanta, se suele decir, que se dio, digamos, escribió unas cartas donde se la dio de gran descubridor, y a partir de su figura es que va a ser renombrado en uno de los primeros mapas en esta región como América. Pero algo que es muy importante para mí que recordarle a la audiencia, que no fue el único nombre que existió en la época colonial, sino que hubo dos nombres. Por un lado América, en homenaje a Américo Vespucio, que además vos fijate, Pablo, que es muy importante que le pusieron América y no Américo, porque los nombres tenían que ser en femenino, porque Europa, Asia y África eran femeninos, entonces para que tuviera esa congruencia lo pusieron en femenino. Hay algo que es muy importante, es que este nombre es claramente colonial, digamos, ¿no? Quiero decir, los pueblos que estaban acá no eran americanos, la región no era América, y por eso nosotros tenemos desde un origen una herida profundamente colonial, que es esta nominación desde afuera, ¿no? Además de ese nombre, hubo otro nombre en paralelo, que fue el de Indias Occidentales. Dijeron, bueno, le pusimos a esto a las Indias, resulta que no era, como no es tan oriente, le vamos a poner occidental. Y quedó Indias Occidentales. Entonces hay dos nombres que van a estar en la época colonial como contrapuestos, Indias Occidentales y América, que las dos tienen una perspectiva fuertemente colonial. Acá yo quiero recomendar un libro que la otra vez había mencionado, pero que vale mucho la pena, dos libros. Uno primero es La invención de América. Edmundo Gorman fue un historiador mexicano que escribió un libro muy, muy clásico que se llama La invención de América, donde él dice América no fue descubierta, ¿no? Discutiendo con toda la mitología del descubrimiento de América, sino que América fue inventada. ¿En qué sentido? Que a partir del colonialismo se fue construyendo una invención de esta región que nada tenía que ver con lo que era originalmente. Vinculado con este libro hay otro que también la otra vez recomendamos y volvemos a recomendar, que es 1492, El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel. Este libro también trabaja sobre esta idea, pero con un matiz todavía más fuerte que la idea de encubrimiento. Acá no hubo un descubrimiento de América, porque obviamente había gente, y había culturas, y había saberes, sino que lo que hubo fue un encubrimiento, ¿no? La conquista no es solamente un proceso genocida, sino también un proceso epistemicida y un proceso de negación de las identidades previas. Entonces, al crearse esta región, no solamente se inventa una nueva identidad, sino que se encubre la identidad anterior. Esto me parece muy, muy importante. Y además, como también habíamos señalado en la columna de la semana pasada, se inventa y se racializa a los pueblos originarios. Los pueblos originarios dejan de tener sus múltiples y diversas identidades y pasan a ser algo que claramente no eran, que eran indios. Si algo no eran, eran indios, ¿tá? Eran guaraníes, eran aymaras, quechuas, incas, aztecas, taínos, caribes, eran sioux, ¿no? Y otras poblaciones. Si hay algo que no eran, no eran indios. Entonces, todo este proceso de nominación es un proceso de encubrimiento y de colonialismo. Durante la época colonial, los dos nombres que continuaron con fuerza fue Indias Occidentales. Sobre todo en España, el término India fue muy fuerte, digamos, Consejo de Indias, Carrera de Indias, Derecho Indiano. O sea, nosotros tal vez lo tenemos como muy olvidado eso, pero fue muy fuerte. Y vos fijate, Pablo, que en el momento de la independencia empieza a surgir otros nombres, ¿no? Uno de los primeros en plantear otro nombre fue Francisco de Miranda, de quien ya hemos hablado en más de una oportunidad. Francisco de Miranda fue uno de los grandes precursores de la independencia hispanoamericana y Francisco de Miranda propuso el nombre de Colombia, que es un nombre también muy problemático porque está obviamente homenajeando a Colón. Miranda lo que decía, bueno, Colón fue alguien que descubrió la región, que no fue el responsable del genocidio y merece mucho más los honores que Américo Vespucio, que era, como te decía, bastante chanta. Y propone este nombre que es muy problemático porque es un nombre profundamente criollocéntrico, digamos eurocéntrico, pero es el nombre que propone para la región y que después el propio Simón Bolívar va a continuar poniéndole Colombia a ese gran país que va a construir, que unificaba la actual Colombia, Venezuela, Panamá
Panamá y Ecuador. Además, en la época de la independencia también se va a hablar de América Meridional, América del Sur, ¿no? Intentando correr un poco el legado español. Justamente esto es importante, en la medida que los nombres, como te decía antes, dan cuenta de diferentes proyectos culturales y políticos, y entonces en la medida que se busca romper con España, se empieza a correr un poco esa idea de Indias Occidentales o América Española que había habido antes. También hay otra cosa muy importante, Pablo, que es que una de las revoluciones de las cuales, como vos sabés, yo soy muy fanático, que la revolución haitiana justamente también va a ser un gesto de renominación. Haití era el nombre originario de la isla donde actualmente están Haití y República Dominicana. Los españoles es la primera isla que van a llegar y le van a cambiar el nombre a esa isla. Y le van a poner La Española y después Santo Domingo. Y justamente lo interesante es que cuando se da la revolución y ese país se termina independizando, van a reimponer el nombre originario. O sea, como parte de ese proceso de descolonización, van a recuperar el nombre originario. Ahora, durante el siglo XIX va a haber distintas opciones de nombres, pero lo interesante es que va a surgir el nombre América Latina. Sobre esto, Pablo, se ha discutido mucho cómo, cuándo y por qué surgió el nombre América Latina. Y básicamente, sin entrar en mucho detalle, hay dos opciones. Una que entiende que el nombre América Latina fue un nombre propuesto por Francia. ¿Por qué? Porque Francia buscaba constituirse como la nación señera entre los pueblos latinos. Cuando nosotros decimos pueblos latinos nos referimos a pueblos descendientes de Roma, de la cultura romana. Entonces hay una interpretación que plantea que Francia empieza en la década del 50 a plantear la idea de lo que se conoce como el panlatinismo, que es la unidad de todos los pueblos descendientes de los romanos, y poniéndose a ella como la nación hegemónica. Esa interpretación es una interpretación que tiene cierta argumentación y es real que Francia construyó ese proyecto panlatinista, pero esa interpretación ha sido discutida y hay otros que plantean, como Arturo Ardago, Miguel Rojas Mix, que plantean que en realidad el nombre América Latina surgió en 1856 y que quienes lo propusieron inicialmente fue Francisco Bilbao, gran intelectual chileno, de quien hemos hablado en su momento, y José María Torres Caicedo, que lo hacen no intentando vincular a nuestra región con la hegemonía francesa, sino sobre todo para enfrentarse con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en la década del 40 y la década del 50 no solo se come medio México, sino también que se está expandiendo sobre la región y sobre todo sobre Centroamérica. Entonces, América Latina surgió en ese momento como un proyecto antiimperialista. Esta segunda interpretación es la que tiene más fuerza. Pero hay algo muy interesante, Pablo, que es que Francisco Bilbao, quien parece ser el inventor del término América Latina, deja de usar el nombre América Latina. ¿Por qué? Porque entiende que en la década del 60 Francia está utilizando efectivamente ese nombre América Latina. ¿Para qué? Para intervenir en la región y sobre todo para ocupar México. Eso es un tema que nunca hemos hablado acá en columnas, pero lo podemos hacer un día, que es la ocupación francesa sobre México. México fue una colonia de Francia durante casi 4 años, del 63 al 67, bajo este discurso del panlatinismo. Y Francisco Bilbao fue un gran opositor a eso y dejó de usar el término. Ahora, lo interesante es que el término perduró en el tiempo y hoy por hoy, y esto también es importante, los términos se van resignificando, pero a fines del siglo XIX el término América Latina tuvo legitimidad y fue aceptado por las élites. ¿Por qué? Porque querían ser francesas y querían ser romanas, ¿no? Y era una forma de rechazar a España, porque querían rechazar a España, pero vincularse con Roma. Bien, qué mejor que ser heredero de Roma y además hermanarse con Francia. Entonces, el término América Latina a fines del siglo XIX tenía esas características y sobre todo también es muy importante, lo que permitía, Pablo, es borrar el legado de los pueblos originarios, la presencia de los pueblos originarios y también la presencia de los pueblos afro-latinoamericanos. Por las dudas aclaremos que América Latina no es mayoritariamente blanca ni europeo descendiente, por si alguien no se enteró, que parece que hay gente que no se enteró, y ni hablar en esa época, ¿está bien? Ni hablar en esa época que eran una minoría total, y entonces había una necesidad de borrar esa identidad, ¿no? Y de construir una identidad muy eurocentrada. A fines del siglo XIX hay un gran autor de quien hemos hablado más de una vez, que es José Martí. Y José Martí va a utilizar durante su trayectoria varios nombres, pero el nombre que va a terminar postulando con más fuerza es el de Nuestra América. Y ese nombre, Nuestra América, es un nombre muy interesante porque lo que está haciendo es dos cosas. Por un lado, disputar con Estados Unidos la americanidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese momento se está apropiando claramente del nombre América.
¿no? Es hoy por hoy que los Estados Unidos hablan de americanos, somos América. Bueno, Martí, que había estado en Estados Unidos y que era un fuerte crítico del imperialismo yanqui, va a postular nuestra América con ese sentido. Pero además, él muchas veces va a hablar de nuestra América mestiza y también va a hablar de Madre América, que es otro nombre muy lindo. Pero sobre todo, esta idea de nuestra América es una idea mucho más plural. ¿Está bien? Donde no se subraya el legado eurocéntrico, ni el legado latino, ni el legado español, ni el legado francés, sino sobre todo la interculturalidad y la pluralidad cultural de América. A comienzos del siglo XX va a haber múltiples nombres, por ejemplo, Eurindia, hay toda una etapa de mestizaje, entonces empieza a haber varios nombres, pero otro nombre que a mí me interesa subrayar es el de Indoamérica. José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre, van a ser, entre muchos otros, van a ser figuras que van a proponer el nombre Indoamérica, que justamente lo que va a hacer es subrayar el legado indígena en nuestra región, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que va a decir Víctor Raúl Aya de la Torre y Mariátegui con mucha razón, en la mayoría de la población es originaria, entonces el término que deberíamos usar es Indoamérica. Ahora, en esa época también empieza a haber, esto es muy importante, un rescate de las relaciones con España. Entonces, a la misma vez que Indoamérica va a ser un nombre que va a circular, también va a circular con más fuerza que antes Iberoamérica, Hispanoamérica. Y obviamente lo que está haciendo eso es subrayar el legado hispano en nuestra región. Y otra cosa que hizo Víctor Raúl Aya de la Torre, Pablo, que alguna otra vez podemos dedicarle más tiempo, hizo una bandera para nuestra región. Esto también es muy significativo. Hizo una bandera para nuestra región, que es una bandera roja, con nuestra región en color amarillo. ¿Está bien? Bandera que yo tengo, que me mandé a hacer, porque no se puede comprar en ningún lado, pero que me mandé a hacer y que la tengo, y es muy linda, y que sería muy bueno que se recupere, ¿no? En la década del 60 y la década del 70, finalmente el nombre que se fue más imponiendo fue América Latina, lo cierto es eso, pero con ya totalmente, no sé si totalmente, pero muy despojado de esa idea pan-latinista y esa idea eurocéntrica. Y de hecho, en la década del 60 y la década del 70 es el momento donde aflora una conciencia más latinoamericanista y con mayor fuerza también aflora una idea de tercer mundo, ¿no? De nuestra región como parte del tercer mundo. En tiempos recientes, sobre todo con la teoría decolonial, una de las cosas que se está planteando es recuperar, digamos, nombres originarios, ¿no? Y justamente las perspectivas decoloniales lo que están planteando es hablar de Abya Yala en vez de hablar de América Latina, ¿no? Entendiendo que el término América Latina sigue siendo un término colonial. También es interesante que intelectuales afro-latinoamericanos, ¿no? Como la feminista afro-brasilera Lelia González han planteado nombres como Améfrica Ladina, y Agustín Lago Montes, que es un gran intelectual afro-puertorriqueño, ha promovido el término Nuestra Afroamérica. Básicamente lo que vemos ahí aún hoy es esta disputa por la identidad, por el nombre, y entendiendo la necesidad de descolonizar nuestra región y abrirnos a recuperar los legados de los pueblos originarios, de los pueblos afro-latinoamericanos, poniendo claramente en un lugar mucho menor el legado de los pueblos europeos. Bien, impresionante el recorrido. Yo quiero creer, Juan, igual, o tengo la sensación, hablando con compañeros y compañeras comunicadores y militantes de todo el continente, que esa batalla cultural la termina perdiendo el colonizador, porque el término América Latina que utilizamos de punta a punta del continente, incluso hoy vistas desde Europa, del término América Latina, es de rebeldía, de periferia, de tercer mundo, como que se lo llenó de otro contenido diferente, como pasa siempre con muchos nombres que nos ponen, nos apropiamos y convertimos en otra cosa. Sí, aún así el nombre América Latina tuvo esta mirada eurocéntrica durante mucho tiempo, pero claramente, como vos bien señalabas, fue fuertemente resignificado. Y hoy por hoy quiere decir claramente otra cosa, ¿no? Mirá, esto también es interesante en términos de lo que yo te decía antes de los pueblos originarios. Fausto Reinaga, que fue un gran intelectual boliviano y político boliviano, él fue el líder de lo que se conoció como el indianismo. Y él mismo decía, el concepto indio es un concepto impuesto por los europeos, pero él decía, indio nos dominaron, indio nos vamos a liberar. Vamos a tomar ese concepto y lo vamos a resignificar. También los pueblos afrodescendientes han resignificado el concepto de negro, el concepto de negritud, ¿no? Y bueno, obviamente, como vos bien señalabas, hay procesos de disputa y de resignificación muy fuertes, y América Latina tiene un contenido antiimperialista que tal vez durante otro momento no lo tuvo, ¿no? Bueno, muy interesante cómo llamarnos, ¿no? Otra duda para nuestra historia, de vuelta, llenándola de distintos contenidos a lo largo del tiempo.
Bueno, mencionaste un montón de autores y un montón de personajes que son recurrentes. No sé si querés dejar alguna otra bibliografía coincidente. Sí, me gustaría recomendar una serie de libros muy clásicos. El primero es Los 100 Nombres de América, de Miguel Rojas Mix, que es un libro muy clásico. Miguel Rojas Mix fue un intelectual chileno que falleció hace poco, que tiene una trayectoria muy importante, donde él analiza toda esta historia de los nombres de la región. Después otro autor chileno que se llama José Santos Herceg, tiene un libro muy bueno que se llama Conflictos y Representaciones. Después Arturo Ardao, que también lo mencioné, que es un autor uruguayo, también ya fallecido, un historiador de las ideas, un filósofo, que también tiene todo un libro sobre el nombre y la identidad de América, que son algunos de los libros clásicos, ¿no? Después, bueno, el texto de Dussel, el texto de Miñolo, Idea de América Latina. Hay mucho y es un tema recurrente, ¿no? Porque acá también hay algo que es importante, Pablo, que el tema de la identidad es una herida abierta, ¿no? Nos seguimos preguntando quiénes somos y la identidad está permanentemente en disputa. ¿Por qué? Porque todavía nuestras élites no quieren reconocer lo que somos. No quieren reconocer que somos pueblos colonizados, somos pueblos racializados, que estamos luchando por nuestra emancipación y tenemos élites que quieren hacernos creer que somos europeos. Entonces, esta mirada eurocéntrica y esta disputa por la identidad sigue abierta y es muy importante. Juan, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo. Es un gustazo estar en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Continuamos en Al Carajo. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. ¿Ustedes qué hacen? ¡La chabucona! ¡Corre! Nos vamos al cine ahora en Al Carajo. Palis Carreira Griot nos va a presentar una producción nacional de Perú que tiene que ver con la lucha por los derechos de las diversidades en un país en el cual hemos contado en este mismo programa tiempo atrás. El gobierno de Dina Boluarte impuso vía decreto a través de su Ministerio de Salud entender la homosexualidad y la transexualidad como una enfermedad. En ese contexto abordamos esta historia en formato audiovisual. Hola Palis. Hola Pablo, compañero. Hola a todas las audiencias de Al Carajo. Esta película es dirigida por Jorge Carmona, se estrenó en el 2024 y es una ficción documental. Queridos espectadores, he venido a confiarles un secreto. Soy un hombre con 2 identidades. Chabuca es una película biográfica que está basada en la vida del presentador y drag queen peruano Ernesto Pimentel. La Chola Chabuca es conocida por haber participado en diferentes programas humorísticos, entre ellos el programa cómico musical El Reventonazo de la Chola, que es presentado por el mismísimo Pimentel. Muchos se preguntarán, ¿por qué tienes 2 nombres? Soy serio y responsable. Pero cuando me escapo al campo de Marte, soy Ernesto. Un poco de esto se trata Chabuca, esta ficción que es narrada por el propio Ernesto y en donde veremos su historia desde su niñez en Arequipa, su adolescencia y los primeros años de la edad adulta, en donde Ernesto se inspira y un poco vemos cómo crea su personaje como drag queen que lo llevaría finalmente a la fama. Me eligieron mejor actor infantil. Entonces vas a ser artista. ¿Estás seguro, hijo? ¿Ese es el nombre que vas a usar? Sí, ese es Chabuca. En un tono de comedia dramática vamos a ver cómo va avanzando la vida, cómo van avanzando sus relaciones y también es una muestra de la sociedad peruana frente al mundo LGBTIQ, la discriminación, la estigmatización y también podemos ver la lucha que tanto Ernesto como su pareja André vivieron por ser homosexuales y portadores de VIH en los años 90. Nos estamos muriendo, Ernesto. La gente está hablando. Y el canal no puede correrse ese riesgo otra vez. Me da asco verte así. Cuando tú te diviertes, pues es que todos se divierten. Chabuca se está posicionando este año como una de las películas nacionales más vistas en Perú. Muy recomendada esta ficción documental que cuenta la historia de Ernesto Pimentel, su historia desde niño hasta los últimos años. Chabuca, esta película desde el Perú de Jorge Carmona, lo pueden encontrar en las plataformas para verla.
Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. La lucha por la educación pública en América Latina y el Caribe es una bandera que unifica a distintos sectores políticos y sociales. Los países que sin dudas son ejemplo en lo que tiene que ver con la calidad, la cantidad y la posibilidad de acceso de la población en todos sus niveles a la universidad son Argentina y México. México, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con la asunción de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum en continuidad, apostando una gran inversión en los distintos niveles educativos. Y Argentina, con todo su despliegue territorial de universidades en todo el país y la universalidad y la gratuidad que data de la reforma del 18 y del primer peronismo, y más cerca en el tiempo de lo que fue la creación de universidades en el conurbano bonaerense y en las distintas provincias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero que actualmente se encuentra en una situación de tensión y de retroceso ante la falta de financiamiento del gobierno derechista de Javier Milei, que ni bien asumió el gobierno a fines del 2023, dejó de transferir los fondos de incentivo educativo a las provincias destinados a los niveles iniciales y posteriormente desfinanció a las universidades públicas. Actualmente es noticia la lucha estudiantil contra esa política de Milei, con universidades tomadas, vigilias, paros y movilizaciones en las que participan miles y miles de estudiantes, acompañados por jubilados, trabajadores y organizaciones populares, siendo el movimiento estudiantil el que se pone al frente, además de su reivindicación sectorial, de una reacción popular en contra de las políticas neoliberales. Aquí el punto de conexión con Chile y lo que fue el estallido del 2019, también encabezado por las juventudes, por el derecho a la educación, arancelada y no accesible para los sectores populares, y también por el resto de las demandas sociales. En ese marco de historia reciente y de coyuntura en curso en el continente, es que se celebra en la isla de Chiloé, en el sur chileno, un encuentro internacional por el fortalecimiento de la educación de las Américas, así titulado, que reúne, y esto es lo interesante, además de las voces académicas de los centros urbanos, las referencias ancestrales de las comunidades originarias, desde la Patagonia argentina y chilena, cruzando por todo el continente, hasta los pueblos originarios de México y de los Estados Unidos. Por la educación pública y diversa de toda América, compartimos aquí en Al Carajo un informe sobre este encuentro de la mano de nuestros compañeros de Radio Buena Nehuen de la isla de Chiloé, a cargo del comunicador Alex Caicedo. Apostando por el fortalecimiento de la educación pública y su impacto en la comunidad, la Escuela Rural San Miguel de Coñimó en la comuna de Ancud formó parte de la primera conferencia internacional sobre investigación participativa en educación y democracia del conocimiento en la diversidad del contexto educativo de las Américas. Esta actividad se desarrolló en la provincia de Chiloé y donde estuvo sede también la Escuela Rural San Miguel de Coñimó, quien compartió el trabajo educativo intercultural que viene desarrollando hace muchos años en el territorio. Conversamos con el encargado y coordinador de la actividad de la Universidad de los Lagos, sede Chiloé. Maximiliano Geren Herrera, director de la sede de la Universidad de los Lagos, Chiloé. Reconozco las necesidades de abrir mucho más los espacios de conversación, de diálogo y sobre todo de incorporar metodologías participativas como esta. La escuela abrió sus puertas para iniciar un trabajo en torno a un proyecto de investigación de 3 años, en donde el objetivo principal era poder mirar estas prácticas en evaluación, pero en contexto indígena, relevando sobre todo la participación y el reconocimiento de las comunidades que están emplazadas donde se ubica la escuela. En ese sentido, fue un trabajo de 3 años muy intenso, donde los docentes, la comunidad en general, valoró y empezó a trabajar en torno a qué aspectos de su identidad como
pueblo huilliche están presentes dentro de la escuela y de qué manera eso puede seguirse fortaleciendo en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Más de 50 personas de todo Chile, porque aquí vienen personas del norte del país, del centro del país, de la zona sur también, y tenemos también investigadores internacionales, ¿cierto? De comunidades indígenas, en este caso Navajo, Estados Unidos, y un investigador también norteamericano. Y también dentro de este encuentro, donde se compartieron diversas experiencias por los profesionales de la educación de diferentes zonas del país que han estado participando de este encuentro, la Escuela San Miguel de Coñimó también dio a conocer su experiencia. Conversamos con el profesor de la Escuela San Miguel de Coñimó, encargado del ramo de lengua indígena, don César Catepillán, quien estuvo también exponiendo en esta oportunidad el trabajo de la escuela y nos contó qué le pareció este encuentro. El día de hoy estamos siendo parte de la conferencia de investigación participativa en educación y democracia del conocimiento de la diversidad de contextos educativos en la América. Tenemos la tremenda visita de tremendos académicos de diferentes partes de Chile y del exterior. De Estados Unidos tenemos 2 profesores de 2 universidades, la Universidad de San Diego y la Universidad Indígena del pueblo de Dakota. También hay académicos de la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Católica de Temuco, Universidad Privada de Santiago. Bueno, hoy día hablamos de cómo el proyecto de interculturalidad nació acá en Coñimó. ¿Quiénes fueron sus gestores? Tantos integrantes de la comunidad indígena como los profesores que nos precedieron a nosotros. ¿Qué se hizo? ¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer a futuro? Dentro de este encuentro también pudimos conversar con un académico de Estados Unidos, descendiente del pueblo indígena navajo, quien compartió también algunas palabras en inglés, pero con la ayuda de una traductora pudimos preguntarle acerca de su visita y también de compartir estos procesos educativos desde Norteamérica hacia Latinoamérica. My name is David J. Saucy, and I'm a professor at a university called Navajo Technical University. And I became a part of this organization that involves Dr. Lonnie Ruel and then also Dr. Miguel Pino to address the need for unity among indigenous people. Él menciona que él es David y que él trabaja en la Universidad Técnica de Navajo como un profesor. Él menciona que él es parte de una organización con Luni y con Miguel del Pino y que ellos buscan la unión entre personas indígenas, sobre todo en el área de educación. Él menciona que ya tuvieron una reunión con personas indígenas en Canadá y que ahí ellos hablaron y planearon tener esta otra reunión, que es la que se tiene ahora aquí en Castro, y que realmente aprecia el estar aquí en estos lugares, ya que son todos muy amables y que se siente muy agradecido de estar aquí y de poder ver el paisaje, ya que su país es como un desierto y no llueve tanto, entonces el estar aquí y ver toda la lluvia y ver el pasto es increíble. De esta manera vamos cerrando nuestro reporte con ustedes, Alex Caicheo de la Radio Huehuenegüén en la isla de Chiloé. Allí, la cobertura de la Conferencia Internacional por el Fortalecimiento de la Educación de las Américas. Voces académicas, voces populares y voces originarias, reunidas en Chile, llegadas desde todo el continente. Ahora en el carajo, más música y más letras. Libro número 2. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. El Dr. Brown, no por hablar, descuidaba la preparación de los fósforos. Como ve, le dijo a Tita, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no lo podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela.
solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por la intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre la energía del alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender ni un solo fósforo. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. El doctor tomó con un lienzo un pedazo de fósforo y se lo dio a Tita. No quiero romper la ley del silencio que se ha impuesto, le dijo. Así que como un secreto entre los dos, le voy a pedir que en cuanto yo salga, usted me escriba en esta pared las razones por las que no habla. ¿De acuerdo? Mañana yo las adivinaré ante usted. El doctor, por supuesto, omitió decirle a Tita que una de las propiedades del fósforo era la de hacer brillar por la noche lo que ella hubiera escrito en la pared. Él no necesitaba de este subterfugio para conocer lo que ella pensaba, pero confiaba en que este sería un buen comienzo para que Tita entablara nuevamente una comunicación consciente con el mundo. John percibía que ya estaba lista para eso. A base de Guantánamo, a base da Bahía de Guantánamo. En cuanto el doctor salió, Tita tomó el fósforo y se acercó al muro. Porque no quiero. Con estas 3 palabras había dado el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, Tita, con los ojos fijos en el techo, no podía dejar de pensar en las palabras de John. ¿Sería posible hacer vibrar su alma nuevamente? No lo sabía. De lo único que estaba convencida es que no quería volver al rancho. No quería vivir cerca de mamá Elena nunca más. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La lectura final de Mavi Sosa, con otro pasaje de Como agua para chocolate, con músicas latinoamericanas de Bomba Estéreo de Colombia y Caetano Veloso de Brasil. Antes, en la primera parte del programa de este capítulo de Al Carajo, Mavi también leyó otro pasaje más de la clásica 100 años de soledad. Estuvo Pali Carrera Griot con el cine, Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia. Tuvimos informe del Encuentro Internacional por el Fortalecimiento de la Educación de las Américas, realizado en Chile, en la isla de Chiloé. También nos fuimos con la información al centro de América, con títulos desde Guatemala y desde Panamá, y recorrimos el continente de norte a sur y de este a oeste, con la política, con las luchas sociales, con la cultura, con las letras. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín. En la presentación y conducción desde los micrófonos. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo, sonando en red a través de muchísimas radios comunitarias, rurales, universitarias y públicas de toda la Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Será hasta el próximo encuentro. Quemando
sonrisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa